Ya estamos viendo por ahí a Federico Anaya, el maxi abogado. Buenos días, Federico, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. Pues hubo un fallo ahí que del tribunal, un tribunal confirma la suspensión al proceso del, pues ya no sé si es titular o extitular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, sobre el caso del incendio en la estación migratoria. Y pues el tribunal confirma que pues que no había elementos, no había elementos. Federico, ¿qué decía al respecto? Tú y David estuvieron abordando este caso a profundidad. ¿Cuál es el balance que tienes de esto que falló el Tribunal Colegiado de Apelación del 17º Circuito con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua? Eh, a ver, este es un tribunal colegiado de apelación, es decir, está revisando la decisión que tomó el juez penal que lleva el caso contra Garduño. Y lo que habíamos platicado aquí hace algunas semanas, yo creo que incluso ya unos 2 o 3 meses, ya me recordarán ustedes, era que el juez decidió de, luego de que el Instituto Nacional de Migración había otorgado indemnizaciones a la mayoría de las personas afectadas por el incidente, que para el caso de Francisco Garduño se podía suspender el proceso. Y esa institución es una manera de preparar el cierre del juicio en contra de Garduño, subrayando que ya se cumplió con la indemnización que se tenía que reclamar para las víctimas. Ahora, lo que ocurrió ahora es que un tribunal de apelación revisó esto. Y lo que hay que preguntar es quién apeló. Apelaron los abogados de algunas de las víctimas y lo que argumentaron era, entre otras cosas, algo que también habíamos platicado aquí en aquella mesa con David y con ustedes, en el sentido de que no debía suspenderse el proceso, que es un beneficio para Garduño, porque Garduño mismo, como persona, no había pagado las indemnizaciones, sino que había sido el Instituto Nacional de Migración. Entonces el argumento era que tendría que haber pagado Garduño. Ese es uno de los argumentos de la apelación, de acuerdo con las notas de prensa que hemos revisado. Y cierro, lo que decidió el Tribunal Colegiado de Circuito es que esos argumentos no eran suficientes para cambiar la decisión del juez. Entonces, el procedimiento sigue suspendido en favor de Garduño. Espero no haber sido demasiado complicado. Sí, gracias, muchas gracias. Otra vez ya regresamos acá al estudio. Esperemos que no se vuelva a ir la luz. Federico, y todavía no se conecta David Peña. Federico, en esto que declara este tribunal colegiado de apelación, se señala que es una suspensión condicional. Sobre esto ya habíamos hablado también, esta suspensión condicional, y bueno, ahora se confirma esta suspensión condicional. Esto de lo condicional, ¿a qué se refiere? Si nos lo recuerdas, ¿cuáles serían las implicaciones de que fuera una suspensión condicional es decir, habría una suspensión que no fuera con estas características, querido Federico? A ver, bien dicho, Violeta. La institución que permite cerrar el juicio a favor de una persona que ha sido acusada de un delito se llama suspensión condicional de proceso. Ahora, ¿cuál es la condición? Que Sí. la persona responsable cumpla con indemnizar a las personas víctimas. Entonces, en este caso, Garduño, como titular del Instituto Nacional de Migración, era responsable de las malas condiciones que permitieron las muertes y también los heridos que ocurrieron en la estación migratoria. Entonces, por eso está acusado. Ahora, se han estado dando una serie de indemnizaciones, por lo tanto, el juez dice, voy a suspender condicionalmente el proceso. Hay un periodo en el cual el juzgado tiene que evaluar si efectivamente la persona acusada, que en este caso Garduño, está cumpliendo. Y si al final de ese periodo se
encuentra que está cumpliendo con la reparación del daño, la no repetición y todo lo que es razonable cumplir en favor de las víctimas, en ese sentido ya se cerraría el proceso. La condición es que siga cumpliendo. Ahora, eso, que es la suspensión condicional de proceso, fue lo que apelaron las abogadas de algunas de las víctimas, diciendo, no, esto estuvo mal concedido, revísalo, Tribunal Colegiado de Apelación. Ya, gracias, Federico. Federico, por tanto, ahorita, bueno, con base a los elementos que tú conoces como abogado, con base a los elementos que tú has podido leer o acceder, y en el proceso como está ahorita, ¿te parece que esta decisión del tribunal es correcta o no tendrías tú los elementos para poder decir algo así? Mira, con los elementos que hemos discutido hasta ahora en esta mesa, pero también lo que vimos en la prensa, parecería que es correcta. Yo desde la otra vez que discutimos este asunto decía que tenemos que poner primero el interés de las víctimas y no la voluntad de castigar al responsable. O sea, las dos cosas son importantes, pero la que va primero es satisfacer la necesidad de las víctimas. Y el asunto es, lo dije entonces, que las indemnizaciones para las víctimas, de acuerdo con la prensa que hemos visto, andan alrededor de los 300 millones de pesos y ese tipo de cantidades no es razonable que se los cobres a un particular, es decir, al ciudadano Francisco Garduño, como persona. ¿Por qué? Porque aparte de todo, la razón por la que lo estás acusando es porque él es un funcionario público. Y, por lo tanto, quien tiene que indemnizar es el Estado mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, que era dirigido por Garduño. Y ese es uno de los elementos de esta apelación que ya terminó. El argumento es, no, Garduño es quien tiene que pagar esos 300 millones. Y como no los ha pagado Garduño, por lo tanto, no debes concederle la suspensión condicional de proceso. Como los pagó el Instituto Nacional de Migración, eso no puede beneficiar a Garduño. Ese es el argumento hasta donde hemos visto en la prensa. Con esos elementos y en ese punto que acabo de explicar, me parece que el tribunal tomó la decisión correcta. Y ya lo había explicado yo la otra vez que discutimos el tema. Y ya llegó David. Y ya llegó David, sí, muchas gracias, Federico. Muy buenos días, David, gracias que ya estás por acá. ¿Nos escuchas bien? Sí, perdón, ahora a mí se me fue el internet, entonces no podía conectarme, entonces me estoy Sí. conectando desde el teléfono a ver si aguanta la conexión. Pensamos que te habías ido a la playa igual que nosotros. No, ojalá nos dieran vacaciones de rompimiento un día de estos. Buenos días, David. Me da gusto Hola saludarte. Ernesto, ¿cómo estás, mi querido Hola, Ernesto? buenos días. Buen Eso. día. Querido David, sobre este primer punto que estamos discutiendo, ¿cuál sería tu valoración? Ya habíamos tenido también aquí en otras mesas algunos análisis sobre esta suspensión condicional, ¿no? Y también de estos elementos que le hacían o que le imponían a Garduño y que ya hay, y mi pregunta también, David, va en algún sentido de cuánto tiempo duraría esta condición, ¿no? Por ejemplo, esta parte de ofrecer una disculpa pública, que sería uno, está la indemnización de las víctimas, luego esta parte de asistir a cursos en derechos humanos y protección civil, permanecer en su domicilio habitual. ¿Cuánto tiempo duraría esta condición, David? ¿Y cuál sería tu análisis? El, Adelante. el- sí, la suspensión condicional puede variar en el tiempo en función de valga la redundancia, de las condiciones que ponga el juez. Puede Ujú. ser desde 3 meses, 6 meses, un año, año y medio, hasta 2 años podría durar la suspensión condicional. Hasta dos eh, años. Ajá, para dar tiempo que se cumplan las condiciones y que por lo tanto se extinga la acción, es decir, se deje de perseguir a esta persona. Pero yo creo que regresando al tema de la resolución que da este Tribunal Colegiado de Apelación, creo que el origen, a ver, el origen de la propia apelación es uno de los argumentos que nosotros aquí habíamos analizado hace tiempo, hace varios meses y que era justo esta forma extraña en la que quien estaba pagando era el Instituto Nacional de Migración. Y ahí lo más raro, Federico, es que paga el Instituto Nacional de Migración vía
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es decir, el Fondo para Víctimas Federal es quien paga las reparaciones sobre la responsabilidad penal personal de Garduño. Es decir, la forma en la que actúa el Estado para proteger a Garduño en su institucionalidad, tanto el Instituto Nacional de Migración como la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que funcionan, digamos, de forma colegiada, no sé cómo decirlo, ¿no? Para poder cubrir estas reparaciones y que él pudiera librar el proceso penal. De lo contrario, si no hubiera actuado las instituciones del Estado, le hubiera correspondido a él pagar los ciento y tantos millones de pesos de reparación que correspondían. Creo que son 124, 126 millones, una cosa así, de reparación, que al final acabó pagando el Estado. Entonces es una lógica, decíamos nosotros, bastante extraña, en donde el Estado te acusa de no cumplir con tus responsabilidades, el Estado vía la Fiscalía General de la República, pero es el Estado mismo el que paga por tus responsabilidades vía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces tú en realidad te quedas en medio, solamente diciendo, pues ahí ustedes pónganse de acuerdo, ¿no? La Fiscalía acusa, pide un plan de reparación del daño, que a su vez se lo pasan a Garduño, Garduño se lo pasa al Instituto de Migración, hay un acuerdo político para que quien pague sea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, paga la Comisión Ejecutiva y Garduño se queda otra vez pues limpio, libre, limpio de polvo y paja. Creo que es justo la esencia en la forma como actuó el Estado para proteger a Garduño. Esa es la crítica que hicimos aquí desde hace, pues creo que un par de años ya. Y es un poco, sin conocer la esencia de la apelación que presenta la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de la compañera Ana Lorena Delgadillo, que preside la compañera Ana Lorena Delgadillo, defensora de derechos humanos, sobre todo defensora desde muchísimos años de personas en condición de migración, presentan justo esta apelación, que es hoy la que estamos analizando y que resuelve el tribunal colegiado como improcedente, confirmando la suspensión que ya se había otorgado previamente a Garduño. Pero creo que, insisto, el análisis de fondo o la parte de fondo que nos corresponde más es seguir señalando justo esta forma en la que actúa el Estado mexicano, pues sí, para proteger a Garduño sustancialmente, con nombre y apellido. No es una actuación para responsabilidad a la institución, al Instituto Nacional de Migración, no, es una responsabilidad individual a él, subjetiva, como persona, que le dicen, tú incumpliste con tus obligaciones, por lo tanto tienes una responsabilidad penal. Insisto, la Fiscalía General de la República del Orden Federal acusa y quien paga la reparación del daño es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también es federal. Entonces, pues ahí al final le salió creo que bastante bien a Garduño, honestamente, digamos en términos prácticos, porque aún siendo responsable, de acuerdo a la imputación penal que hizo la Fiscalía General de la República, aún siendo responsable por no haber cumplido con sus obligaciones y que eso derivó en el accidente, digamos, en el incidente donde murieron 40 personas, no se hace un señalamiento puntual de que él haya sido responsable por la muerte de las 40 personas, sino que por incumplir sus obligaciones, sus funciones, eso derivó en la tragedia de la muerte de 40 personas, aún pese a que resulta responsable en esta parte del proceso, no se ha llegado a juicio, pero en esta parte del proceso se acepta a él la propia responsabilidad, porque si no, no puedes entrar a una suspensión. Es decir, tú reconoces parcialmente la responsabilidad para poder pagar el daño, reparar el daño de algo que tú estás, insisto, no llegando a juicio, no aceptando la responsabilidad, pero parcialmente reconociendo. Pues ahí le salió, insisto, bastante bien el juego a Garduño, porque al final, pues él no acabó pagando ni un solo peso. No sé si al final hasta los abogados o abogadas que han llevado la defensa de Garduño los hayamos pagado nosotros con nuestros recursos, los recursos públicos. Ahí sí desconozco quién le haya llevado la defensa, pero siguiendo la línea de que le pagaron la reparación de ciento y tantos millones de pesos, pues no sería raro encontrarnos por ahí que el despacho que estuvo financiando, que estuvo más bien dirigiendo la estrategia de defensa de Garduño, pues también haya sido pagada con recursos públicos. Wow, pues imagínate que además terminemos nosotros pagando eso. Federico, no sé si quieres añadir algo a los comentarios que hizo ahorita David, si no pasaríamos al siguiente tema. En realidad me quedó una duda de lo que acaba de decir David. David, ¿estamos
en juicio, es lo que entiendo, porque tú decías que y no llegar a juicio en el caso de Garduño. Sí, lo que pasa es que la medida, la suspensión condicional es previa a la etapa de juicio. Se da en una etapa antes de que haya la apertura de juicio, digamos, el auto de apertura a juicio. Ya una vez que haya auto de apertura a juicio, ya no se puede entrar a la suspensión Eh, condicional. Creo, David, que estamos confundiendo a la audiencia, porque normalmente la gente entiende que el juicio empieza desde que hay una imputación y empieza la etapa de investigación complementaria. Eso es lo que normalmente hemos dicho. Pero ese juicio tiene tres etapas. Una donde se da un espacio para que el Ministerio Público termine su investigación. Luego hay una etapa intermedia donde se evalúa si ya están los elementos de prueba de la acusación, los elementos de prueba de la defensa, y entonces lo que acabas de decir, que es la apertura a juicio. Pero, fíjate, ahorita se me está olvidando el nombre exacto, porque en realidad todas las tres etapas son parte del proceso penal. Y bueno, y si nos ponemos estrictos, el proceso penal empieza desde la carpeta de investigación, pero creo que no tenemos que confundir a la gente. O sea, el compañero Garduño está siendo acusado ante un juez penal. Mm. Sí, gracias por ahora te tocó a ti la parte didáctica, mi querido Federico. Justo cuando nos referimos a la parte de juicio, es la etapa final de este proceso penal que decía Federico, que lo dividimos ya frente al juez en tres momentos. Cuando se llega a la imputación, es decir, la primera vez que va el Ministerio Público y le dice a un juez, fíjate que yo tengo estos elementos contra esta persona, ¿no? Ahí puede ser un citatorio, puede ser una orden de aprehensión, distinto. Después, si esa persona es sujeta a proceso, se abre la segunda etapa, que es justo donde se hace un complemento de investigación o se puede complementar la investigación por parte del Ministerio Público. Y después, y también de la defensa, y después viene esta etapa intermedia, donde se presentan las pruebas, se depuran las pruebas y se decide si hay elementos suficientes para llegar a juicio. Y terminando la etapa intermedia es donde se abre formalmente la etapa de juicio, que ya son estas audiencias que vemos como en las películas gringas, ¿no? Que está el juez o la jueza, una mesa con testigos, una mesa con defensa, el imputado y todas estas personas, ¿no? Y hay público. No hay jurado, ¿no? Como en las películas gringas que vemos, acá no hay jurado. Pero esa etapa formalmente de juicio como tal, no se ha llegado todavía en el caso de Garduño. Hay un proceso penal en su contra, está vinculado a proceso y como parte de esta vinculación de proceso ofrece su defensa esto que nosotros, bueno, se le llaman salidas alternas o posibilidad que se tiene de evitar justamente llegar a juicio. ¿Cuál iba a ser la sanción si llegábamos a juicio? Eventualmente, que pudiera inhabilitarse quizá, que pudiera 6 meses o una cosa así desde su función pública, 1 año, ¿no? Eventualmente, no, esa es una hipótesis, pero seguro le iban a ordenar pagar la reparación del daño. Entonces, la defensa se adelanta y dice, ¿para qué nos vamos a juicio cuando uno de los elementos centrales del juicio va a ser paga la reparación? Te la pago ahorita y nos evitamos ir a juicio. Por eso es una posibilidad legal que se establece, ¿no? Una salida legal y se tomó en este caso por parte de la defensa. Pero perdón si fui poco claro en mis etapas, pero ya el querido Federico ya me aclaró, ayudó a aclarar la parte del proceso. Pero aquí hay una cosa que nos está quedando en el tintero y yo creo que nos tiene que quedar a todos, a la audiencia, a Rompeviento y a David y a mí en el tintero, porque es un tema largo y complicado. Mm. Por ejemplo, David nos decía, un poco, estoy parafraseándolo, que hay un privilegio dado a Garduño. Garduño no es de mi simpatía, mía ni de David. Entonces, en eso estaríamos de acuerdo. Entonces, facilitarle la vida a Garduño y al Instituto Nacional de Migración como institución, que sea la Comisión Nacional de Víctimas quien pague. Pero ese tema yo le pondría un granito de sal, porque lo que luego ocurre, y que es una de las razones por las que se creó la Comisión Nacional de Víctimas, es que la institución gubernamental específica, que es la que tendría que apoquinar para pagar las reparaciones, luego dice, y es una excusa estúpida y burocrática, que ellos no tienen previsto eso en su presupuesto o que
la línea presupuestal pues no tiene dinero y entonces a ver si el año que viene o dentro de 5 años que me autoricen esa línea de presupuesto les pago algo. Entonces, una de las razones por las que se creó la instancia de víctimas es precisamente para que ahí haya una bolsa y se asuma el pago a las víctimas. Esa es una primera cosa. Entonces, no es nada más que le están haciendo la vida fácil a Garduño, que no nos cae bien, ni a David ni a mí. Y la otra cosa es la que dije yo al principio, que es que la responsabilidad de pagar las indemnizaciones le tiene que corresponder al Estado, porque si el mundo funciona bien, los funcionarios públicos particulares no tendrían, y ojo, no, creo que no son 150, son como 300 millones, en alguna de las notas de prensa lo dijeron, pero no alcanza. Entonces, lo razonable en términos de víctimas es que quien pague las indemnizaciones sean las víctimas. Ahora, y el último detalle que está aquí y que queda en el tintero, porque es el asunto, bueno, pero qué injusto es que el funcionario público Garduño, que hizo mal su trabajo como comisionado del Instituto Nacional de Migración, en eso estamos todos de acuerdo, ahora resulta que la parte de pagarle a las víctimas lo respalda el Estado mexicano a través de la comisión o a través del instituto, se decidió la comisión. Eso no suena justo, eso es una cosa que hay que discutir. Pero la otra cosa que hay que discutir es si vamos a exigir austeridad republicana y salarios más bien bajos y medianos a los funcionarios públicos, el asunto es que el funcionario público jamás va a tener para hacerse cargo de este tipo de metidas de pata. Bueno, y un último detalle que ahorita me acaba de caer el 20. Si el Instituto Nacional de Migración reconoce que hay que pagar una indemnización que está entre los 150 y los 300 millones de pesos a todas las víctimas de este incidente, es obvio que también está reconociendo que hubo cosas que se hicieron mal y que hubo personas que le hicieron mal, empezando por Garduño, que ese es uno de los elementos que luego los abogados defensores no le cuentan bien a sus clientes, y yo creo que sospecho que es el caso con los defensores de Garduño. Ellos creen que estas salidas alternas son una manera de librarse de la responsabilidad y no, son exactamente lo contrario. La defensa está aceptando que Garduño es responsable y por eso está ofreciendo las indemnizaciones. Ya discutimos que es un enredo quién debe pagarlas, él mismo de su bolsillo o el Estado a través de alguna agencia. Pero el asunto es que están reconociendo que hay una responsabilidad y eso en el nuevo sistema acusatorio, David, no ha terminado de quedar claro, ¿eh? Yo he visto sistemáticamente a abogados penales diciéndole a la gente que las salidas alternas sirven para que no seas responsable. No, no es cierto. Es exactamente al revés. Tú reconoces la responsabilidad y cierras el juicio antes. Bueno, el proceso penal más largo, antes. Muchísimas gracias, Federico. Nada más, por último, para pasar al otro tema y también tener un poco de tiempo por este retraso que tuvimos. David, yo te preguntaba hace un momento del tiempo de estas condiciones, hasta cuándo podría, porque hay algunas declaraciones a nivel de prensa que señalan, ¿no? Aquí la voy a citar: para que el proceso penal quede definitivamente cerrado, Garduño debe de cumplir durante 18 meses con varias condiciones, y vienen las condiciones y luego dice: si cumple con estas condiciones, el proceso penal podrá concluir sin una sentencia condenatoria. Por eso te preguntaba cuánto tiempo se podrían cumplir estas condiciones y, bueno, ¿cuál sería tu opinión también entonces si se cumplen estas condiciones, que se pudiera dar el cierre penal de esta y no haber una sentencia, David? Mira, el tema de las condiciones, decía, ya le leías tú 18 meses, yo decía que se puede extender hasta 2 años. Y creo, si mal no recuerdo, en las notas que estuvimos leyendo, había 2 o 3 víctimas que no habían aceptado todavía la reparación y que por eso, digamos, se abría este periodo sí, se iniciaba este periodo de 18 meses, literalmente para dar pie a que se les pudiera indemnizar. Una vez que estas 2 o 3 familias estuvieran ya indemnizadas, se demuestra ante el juzgado que están indemnizadas y por lo tanto se cierra, ya no se persigue, digamos, la acción penal, o ya no se continúa más bien, perdón, con la acción penal. Creo que va más bien dirigido a que el propio Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, haga las gestiones y logre pagar estas indemnizaciones.
Y un poco nada más, sin meternos a hacer más debate, porque luego esto reboruja mucho el asunto. Esto que decía Federico, yo coincido con él en que la responsabilidad es del Estado mexicano para la indemnización de todas las víctimas. Es el Estado mexicano al final en una institución del Estado mexicano, en instalaciones del Estado mexicano que ocurrió esta tragedia, ¿no? Y por lo tanto responsable del Estado mexicano. Lo que cuestionábamos aquí, que dice Federico, que lo coloca en la parte ética, o en la parte lógica, o en la parte injusta o justa, no sé, es si esos recursos del propio Estado para garantizar los derechos de las víctimas o para reparar parcialmente el daño provocado, puede ser usado en beneficio, entre comillas, de Garduño para evitar el proceso penal. Esa es, digamos, la discusión. Hay coincidencia de que el Estado mexicano es el que tiene que asumir la responsabilidad, completamente de acuerdo, es el Estado mexicano quien tiene que asumir. La Comisión de Víctimas, la Comisión Ejecutiva, el Instituto Nacional de Migración, quien sea. Pero el cuestionamiento ético que nos hacemos aquí es si esa obligación, digamos, ese deber más bien, porque es un deber establecido en el artículo primero constitucional, ese deber de reparación del daño sea utilizado en beneficio de Garduño o Garduño lo utilice en su beneficio para evadir su responsabilidad, tanto penal como administrativa, eventualmente económica también. Ese es creo que justo el punto, ¿no? ¿El Estado es el que tiene que pagar? Sí. Ahora, ¿eso ayuda a que Garduño evada toda responsabilidad literalmente? Ese es creo que el debate donde estamos, ¿no? Donde tenemos el punto colocado, la discusión. Y bueno, ahora ya estamos viendo, se confirma, puede haber todavía un juicio de amparo que se pueda presentar en contra de esta resolución. Veamos si la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho lo presenta en los próximos días y muy probablemente pues estaremos todavía dando seguimiento a esta nota en los próximos días si es que se presentara el juicio de amparo, como creo muy probablemente se va a presentar todavía en contra de esta resolución de la apelación. Ya, gracias David y gracias Federico. Pasando al siguiente tema, más allá de que hay un montón de preguntas y comentarios también de la audiencia y que en su momento también los vamos a leer, pasando al segundo tema, aunque lo propuso también David, Federico, pues hay dos comunicados que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uno el día 8, que es este que estamos viendo ahí a cuadro, y un segundo, un extenso comunicado El 13. que publicó el día 13 de abril. Entonces, pareciera que hay en principio que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, decía David, pues está reculando, pero sin embargo, a pesar de, no obstante, hay un segundo comunicado, extenso comunicado, que bueno, desde mi opinión también es útil porque habla también de desaparición forzada y cuáles son los lineamientos que tiene la comisión y habla de casos de las Fuerzas Armadas. En fin, me parece relevante ambos comunicados. ¿Cuál es la lectura que tú tienes, Federico, sobre este tema? Retomando para usted que nos está escuchando, hubo críticas, incluyendo en esta mesa y en varios analistas, defensores de derechos humanos, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues hizo críticas al Comité contra la Desaparición Forzada, el contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Y pues ahí parece ser que adentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues se mueven las aguas. Federico, ¿qué decía al respecto? Ah, bueno, yo primero diría lo que dije la semana pasada. El segundo de los comunicados que ustedes están mencionando, que tiene 19 páginas, Es eh, largo. sí, y las tiene porque aparte de todo trae gráficas donde analiza los tipos de desapariciones, que lo hemos platicado largo aquí, y exactamente de qué estamos hablando. Bueno, este comunicado, el defecto que tiene es que la Comisión Nacional tenía todos estos datos desde hace mínimo 5 meses y debió haberlo presentado porque es un tema relevante hace 5 meses. Lo que está mal, en mi opinión, es que se presente en medio de la crisis de narrativa. Ahora, si lo hubiera presentado antes, la crisis de narrativa no sería tan grave, porque el problema que tenemos, y acabo de terminar de dar la vuelta por
las mesas de discusión, la de Televisa, por ejemplo, es que todo mundo, y vean a Damián Cepeda, representante del PAN en uno de los programas de Televisa, es que de manera sistemática una de las narrativas agarra y pone todos los desaparecidos juntos y los mezcla. Que eso está mal, porque entonces no vamos a entender realmente qué es lo que está pasando. Luego hay otra parte de la narrativa que dice, a ver, ¿qué significa que el Estado omitió y cuáles son los niveles de aquiescencia? Y ahí viene la discusión que ya tuvimos David y yo sobre qué cosa es general y qué cosa es sistemática en el tratado, en el cual la Comisión de la ONU está abriendo investigación de artículo 34. De nuevo, llegó tarde estas 19 páginas de la comisión. Y aquí hay un asunto. La comisión dice, nosotros somos parte del Estado mexicano y tenemos que hacer un trabajo. Bueno, el Estado mexicano tampoco hizo en sus otras áreas esta cuestión de estarnos instruyendo a la sociedad respecto de la complejidad del asunto. Y entonces, cuando ocurre una crisis, que es el caso del una crisis específica para tratar de organizar el lenguaje un poquito más, que es Teuchitlán, entonces el escándalo permite que otra vez las narrativas se vuelvan locas y no avanzamos en el debate. Entonces, ese sería mi primer comentario sobre el comunicado largo de 19 páginas. Vale la pena leerlo. Hay cosas ya más en detalle que se podrían platicar, pero ese sería mi primer comentario. Muchísimas gracias, Federico. Pues te damos la palabra, David, también, si podemos ir entrando a este comunicado, desmenuzarlo, ¿no? Hay unas puntualizaciones y esto también, y que hay varias dudas de estas puntualizaciones, cómo llegan a estas puntualizaciones, afirmaciones que se hacen, David. Y ya nos comentaba también Federico, trae pues un contenido de gráficas desde el año 56 hasta el 2025. Hay una revisión ahí en términos de las desapariciones y cómo se fue dando a lo largo de los años. Pero bueno, ¿cuál es tu primer balance de este documento y cómo abordarlo, David? ¿Cómo lo explicarías tú a la audiencia en términos del contenido? Mira, pues yo decía, lo ponía en el chat y decía que había reconsiderado, no sé cómo puse en el chat, ¿no? De la posición de la CNDH. Y creo que justo me parece, ahí coincido con Federico en la forma en la que sale la CNDH, ¿no? El comunicado de la semana pasada, a diferencia de este comunicado, yo sigo teniendo mis serias diferencias sobre la forma en la que narra la CNDH las desapariciones o las describe, y ahora voy a hacer un par de puntualizaciones específicas. Pero creo que este comunicado es mucho más cuidado en términos de la forma en la que se va a abordar la problemática. Esta primera reacción, yo no sé si a bote pronto que tuvo la presidenta cuando inaugura esta oficina en Jalisco, ¿no? Que se convierte en un comunicado de la CNH donde aquí criticaba yo la forma y el texto que decía el propio texto que se negaba la existencia de la crisis de las desapariciones, ¿no? Aquí lo que hace inicialmente la CNDH es que hace una aclaración a las precisiones, una cosa así. Estoy viendo el título que se llama Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Recordemos aquí que hubo un pronunciamiento del presidente del comité al cierre de las sesiones hace 2 semanas, una reacción por parte del Senado de la República, por parte de la presidenta, por parte de la CNDH, y eso derivó principalmente las del Senado en una aclaración por parte del comité sobre a lo que se estaban refiriendo en materia de desaparición y desaparición forzada en México. Que después derivó en otra serie de pronunciamientos de distintos actores políticos. Ahí ya no le seguí la pista exactamente quién se pronunció, pero sobre distintos actores políticos, y ahora entre ellos se suma la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hace un contexto histórico que me parece muy importante cuando se habla de las desapariciones de personas cometidas como parte de la operación del Estado, digamos, como una política de Estado. Y creo que aquí igual lo habíamos dicho desde el primer pronunciamiento que estuvimos analizando. El Comité de Desaparición de Naciones Unidas nunca ha hablado de una política de Estado, y creo que otra vez es un tema delicado para las personas que estén tratando este asunto, el incluso incorporar, es decir, incluso el negar que se trate de una política de Estado
porque los señalamientos del comité en ningún momento han dicho que se trata de una política de Estado. Es decir, tú sales a negar algo que nadie te está señalando que sucede. Tú sales a desmentir algo de lo que nadie te está señalando y creo que, insisto, me parece delicado, digamos, ¿no? Nada más en cuanto a en cuanto a la forma en que se trabaja. Varios de los puntos que a mí me parece importante destacar sobre este documento, y voy a leer un par de líneas, es justo donde se corrige, perdón, sigo todavía un poco malo de la garganta, se corrige sobre la negación que se hacía en ese comunicado hace 8 días, no recuerdo, que sacó y que cuestionamos, bueno, cuestioné aquí seriamente y Ernesto también, que decía, en esta parte del comunicado de la CNH dice, no negamos, y es aquí cito, leo textual, no negamos la existencia de desapariciones en México, ni la posibilidad de que existan casos de colusión de autoridades en dichos eventos. Sin embargo, sostenemos con base en información documentada que en la actualidad estas desapariciones no se originan desde el Estado. Para ser preciso, no son producto de agentes gubernamentales porque de entrada hay que decir que hasta se emplea mal el término Estado. Ahí es una cosa rara, coma, del cual todos, incluidos los ciudadanos, formamos parte. Perdón, termino la cita. Primero creo que la frase donde dice no negamos la existencia de desapariciones, bueno, aunque pudiera ser un absurdo, o sea, no puedes negar la realidad, pero bueno, me parece importante que lo señalen ese término. Y luego dice, ni la posibilidad que existan casos de colusión de autoridades en dichos eventos. ¿Qué es lo que hemos estado aquí reiteradamente analizando? Justo la posibilidad de que exista esa, dice la CNH, colusión en términos de derechos humanos se llama aquiescencia, que es esta permisividad, conocimiento de los hechos y no actuar, omisiones, perdón, digamos, en términos genéricos lo podemos englobar así. Y la propia CNH reconoce páginas más abajo, eso verán en la página 2, en la página 4 dice, puntualizamos, y cito, en la enorme mayoría de los casos de desaparición no hay servidores públicos involucrados de manera directa. Dice enorme mayoría, otra vez, no dice que no haya casos de desaparición forzada, ni niega la posible colusión de servidores públicos. Entonces me parece que es o sea, en este juego de narrativas, dice Federico, la CNH se envuelve y se hace, o sea, se hace un reborujado ahí raro para no decir las cosas como son o como están sucediendo, como han sido nombradas. Y dice, repito esa misma línea, en la enorme mayoría de los casos de desaparición, no hay un porcentaje, no lo presenta aquí, este porcentaje lo presenta más abajo en unas gráficas, no hay servidores públicos involucrados de manera directa. Dos, en la mayoría de los casos, la mayoría, quien comete el delito son personas relacionadas con el crimen organizado. Otra vez, mayoría de los casos. No todos los casos, por lo tanto deja un espectro ahí todavía de que sean cometidos por servidores públicos. Y dice, y esta parte me parece muy relevante y con eso termino, digamos, ¿no? Sin descartar que en muchos de estos casos pudiera haber colusión o encubrimiento por parte de autoridades. Esto hasta la fecha no se ha demostrado y menos que sea una práctica generalizada. Y termino. Esto último que leíste es de la página 4, Federico, La digo David. página, yo lo tengo en la 4 de la web, no sé si vengan en Ok, el sí, sí, sí. Ok. puntualizamos, dice, y esa es esa parte. Sí, Entonces, esa este es la último cuatro. dice, sin descartar que en muchos de estos casos pudiera haber colusión o encubrimiento por parte de las autoridades, esto hasta la fecha, no se ha demostrado. Claro, pues porque justo uno de los temas que estamos señalando es la falta de investigación. No hay investigación para poder demostrar ni la responsabilidad de la persona en lo individual o el grupo de personas que se llevaron a los desaparecidos, a las personas desaparecidas, ni si hubiera esta persona, aún siendo de delincuencia organizada, tuvo algún nivel de participación, complicidad, aquiescencia, autorización, tolerancia por parte de los agentes del Estado. Entonces creo que justo se mete mucho más de fondo a hacer el análisis del caso, pero en la esencia, desde mi análisis, coincide con muchos de los puntos que está señalando el propio Comité de Desaparición de las Naciones Unidas. El punto central se va
Así es una práctica sistemática y generalizada, sí, pero es justo para eso se abrió la investigación del artículo 34 de la Convención Internacional, para determinar si es o no. Creo que ahí está el debate, la discusión sobre los demás elementos que presenta la propia CNDH, aunque quiere suavizar, digamos, los términos. Me parece que leyendo el texto completo, el texto en su integralidad, se identifica que hay casos, muchos casos, dicen ellos, la mayoría de los casos de desapariciones cometidas por el crimen organizado, y en muchos de esos casos hay el involucramiento de manera directa de agentes del Estado. Y esto constituye, pues, desaparición forzada. Punto. No hay mayor discusión. No es una política de Estado, coincidimos, nadie está diciendo que es una política de Estado, pero pues eso, así como está descrito por la propia CNDH, constituye desaparición forzada. Algo que pues la propia CNDH hace una semana, un poquito más de una semana, se negó a reconocer en un comunicado, y ahora, insisto, con este desarrollo lo hace ya más de forma abierta, ¿no? Ya, gracias, David. Federico, ¿coincides también con el planteamiento que está haciendo David? Más allá de que ahorita vamos a poner algunas de las tablas y particularmente te pido ahí, Leonardo, si puedes poner la imagen 7 de la CNDH, de la que te envié, por favor, sobre la desaparición forzada y desaparición de personas, esa imagen, y sobre el planteamiento que está haciendo ahorita David. ¿Coincides también ahí, Federico? No completamente. A ver, lo que pasa es que aquí David y yo, se me hace que estamos hablando desde dos lugares distintos. A ver, me explico. David habla, y con mucha legitimidad, desde la perspectiva de las organizaciones que han estado defendiendo derechos humanos de las víctimas de las desapariciones, de todas las desapariciones forzadas por causa del Estado, que básicamente ocurrieron en la Guerra Sucia, y las desapariciones por crimen organizado, que básicamente ocurrieron en la guerra contra el narco. Pero aquí yo creo que hay una cosa que es, dos cosas que hay que decir. Primero, el mecanismo de Naciones Unidas que provocó este último escándalo y zipizape público, recibe comunicaciones privadas, individuales, de víctimas. Está diseñado para eso. Entonces, muchas de las organizaciones y de las víctimas han ido al comité de la ONU y han dicho, tenemos ese problema. Y plantean, en muchas ocasiones, en el caso particular, la colusión, alianza, coalición de servidores públicos de distintos niveles en el caso específico de desapariciones. A partir de esa información y de las visitas que hizo el comité y de los informes que le mandó el gobierno mexicano federal, entonces el comité toma la decisión de activar el artículo 34. Bueno, y ahí hay un problema. Cuando a mí me tocó estar en las organizaciones defensoras de derechos humanos, una de las estrategias que teníamos para obligar al Estado priista de Zedillo a reconocer las violaciones que estaba cometiendo en Chiapas era utilizar el sistema ONU y el sistema internacional o interamericano, perdón, para irle poniendo jaques al gobierno. Y eso, automáticamente, la reacción que teníamos de parte del gobierno priista era que había una conspiración internacional en contra de la soberanía, y eso nos daba muchísimo coraje. Ahora, en términos de táctica, esa táctica, completamente legítima, la siguen utilizando las organizaciones. A mí una de las cosas que me preocupa es que la CNDH se haya envuelto con tal entusiasmo en el soberanismo de estilo priista. No se ve bien, y todo el mundo se lo ha dicho, y ya en el debate de las narrativas. Y lo sigue haciendo. Uno de los defectos del texto de las 19 páginas es que de todas maneras sigue apareciendo eso. Pero en el otro lado, lo que oímos de David es exactamente la contraparte. Porque si nuestra audiencia vuelve a escuchar con atención lo que dijo David, la cuestión de colusión, omisión, aquiescencia, todas son palabras muy de abogado que creamos nosotros en las ONGs para obligar a los estados latinoamericanos represores a hacerse cargo
de los casos en los que directamente los gobiernos represores no estaban matando, desapareciendo a la gente, sino que lo hacían a través de otra persona, como los paramilitares de Colombia. Así nació la palabra aquiescencia en la práctica internacional interamericana. Y esa táctica, por eso decía yo, David y yo ahorita estamos hablando desde lugares distintos. Yo estuve en el lugar donde estaba David. Y entonces entiendo por qué está molesta la institución nacional llamada CNDH. Es una tristeza que la compañera comisionada Piedra Ibarra no se dé cuenta de la contradicción. Y son contradicciones de la democracia. O sea, si se gana y tú ahora estás en la posición estatal, te tienes que hacer claro que esa posición conlleva posicionamientos que capaz que no te gustan y sería bueno que los modificaras, cosa que no se ha hecho. Entonces, ese soberanismo está mal, podría haberse hecho mejor. Ya lo dije, esta información podrían haberla puesto antes. Pero David casi cae en lo que Cepeda, el ex senador del PAN, estaba diciendo, porque agarra y en la manera en que se utiliza el discurso termina resultando que una política del Estado, pues no importa que sea por aquiescencia, resulta ser lo mismo y entonces ya estamos en la narrativa de juntarlo todo. Eso no es justo. Cepeda obviamente lo hace de manera miserable y completamente grave. David nos explicó las cosas y no es el caso exactamente igual, pero hagámonos cargo de los lugares de donde estamos hablando. Y en ese punto querría yo decir otra cosa última. No estoy de acuerdo con David en un último detalle, pero eso ya es un detalle de abogados. El tratado que está aplicando la Comisión de la ONU no incluye las desapariciones por particulares que sí prevé la ley mexicana. Es un tratado diseñado para las desapariciones clásicas que realiza el Estado o agentes del Estado que son políticos, o sea, los paramilitares en Colombia, por ejemplo. La categoría de desapariciones hechas por el crimen organizado por particulares, esa es un invento un poco mexicano, del diablo Castillejos. En nuestra ley, que yo insisto, esa ley es una trampa, porque mezclas todo y entonces se arma un enredo de cifras. Y el problema es que parecería que todos estamos asumiendo que el comité está hablando, cuando dice generalizado y sistemático, está hablando como si estuviera aplicando nuestra ley, y no es cierto, David. Está hablando, lo que le preocupa al comité, y es válido que le preocupe, es que las omisiones del Estado frente a las desapariciones que se están realizando particulares son una omisión sistemática. Es decir, que voltea sistemáticamente a otro lado para no verla y por lo tanto tiene una política oculta. Porque ese es el mandato de ese comité. Ese comité no está discutiendo las desapariciones que causan particulares por un fenómeno de crimen organizado. Entonces ahí sí no estoy de acuerdo. El comité cuando habla, está hablando de política de Estado, porque es la única sobre la que tiene mandato. Entonces, en ese sentido, lo que las ONGs activaron en el comité es una cosa mucho más grave y eso me explica a mí porque el Senado y la CNDH agarraron la bandera, se envolvieron en ella y se lanzaron desde el monte de Chapultepec. Porque el comité no está discutiendo las desapariciones por crimen organizado y particular, está discutiendo las del Estado. Y lo que le preocupa razonablemente es que las omisiones sean sistemáticas. Y por eso usó generalizada o sistemática la declaración del presidente del comité. Están empezando la investigación, no saben si es generalizada o sistemática. Ese es el objetivo de su investigación. Perdón, sigo nada más para no romper el debate, ya que nos pusieron en el vis a vis, en el versus. A ver, ahí, mi querido Federico, el tema es, el alcance del comité va mucho más allá de la desaparición forzada tradicional. Por eso se ha ampliado el propio mandato del comité. Esta desaparición forzada tradicional, cuando dices tú que se refiere a política de Estado, es la de los setentas. Pero el comité ha venido evolucionando justo para incorporar estas otras formas de desaparición que no son necesariamente este modelo tradicional de política de Estado de los setentas.
de los 60, 70, 80, digamos todavía, ¿no? En las guerras de Centroamérica, en las dictaduras, sobre todo las latinoamericanas. Y el propio comité, que es la instancia autorizada para hacer la interpretación de este instrumento, ha ampliado desde la lógica de la lectura del propio instrumento a incorporar estas otras desapariciones de particulares. O sea, es falso, como dices tú, que no estén incorporadas en el mandato. Por supuesto que están incorporadas en el mandato. Y tan están incorporadas en el mandato que se incluye la aquiescencia del Estado, la autorización o la permisividad, no como acción directa del Estado. Y me refiero ahora un poco en esta lógica de, no intentaré desjuridicizar la discusión, No, pero recordemos que había en el comité, en la aclaración del Comité de Derechos Humanos de Desaparición Forzada, hacía referencia a otro documento del propio comité donde se definía qué era lo que era o qué era lo que se entendía por aquiescencia, por apoyo o por autorización. Ese es un documento del propio comité del año 2023, y eso me parece importante, no es de hace una semana, no es de hace un mes, es del año 2023, en el que se establece o el propio comité da los alcances a los que se refiere el artículo 2 de la convención, cuando hablan de autorización, apoyo o aquiescencia. Y me voy a ir al tema de aquiescencia justo porque es la discusión. No, insisto, no está hablando de política de Estado el comité, Federico, no está, en ningún momento hace la referencia a un análisis de política de Estado, ni está circunscrito en analizar si hay una política de Estado, no, no está ahí la discusión. La discusión está en si el Estado, y voy a referir las definiciones, si el Estado tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo y no actuó en consecuencia, puede ser por acción o por omisión, en cualquiera de los dos, y establece varios supuestos. Los leeré rápido en razón del tiempo que nos queda poco. El numeral 5 de ese documento dice, por aquiescencia, se entiende que el Estado conocía, tenía razones para conocer o debía conocer la comisión o el riesgo real e inminente de comisión de una desaparición forzada de personas o grupo de personas, pero que concurre a alguna de las siguientes circunstancias. Inciso A, el Estado ha aceptado, tolerado o consentido esa situación, aunque sea implícitamente. B, el Estado deliberadamente y con pleno conocimiento por acción u omisión no ha adoptado medidas para prevenir el delito e investigar y castigar a los autores. C, el Estado ha actuado en connivencia con los autores o desentendiéndose por completo de la situación de las potenciales víctimas, ujú. facilitando las acciones de los agentes no estatales que cometen el acto. Aquí está Pues haciendo el David, alcalde. pues David, me estás dando la razón. El mandato del comité, que es originario para las desapariciones directamente atribuibles al Estado, con toda la razón del mundo por lo que tú nos dijiste, se ha ido ampliando a través de la palabra aquiescencia, connivencia, omisión, etcétera. Pero por lo tanto, el comité sigue teniendo su mandato original fuerte y la pregunta que se está haciendo al activar el mecanismo del artículo 34 es si tenemos enfrente una responsabilidad del Estado. Entonces, por favor, ahí sí no nos digan que el Responsabilidad comité del Estado, no está coincido. hablando acerca de responsabilidad del Estado. Sí, sí está hablando. Claro que es Y responsabilidad qué del Estado. bueno O que lo sea, estás, y qué bueno que lo está haciendo, porque va a sí, empezar una investigación. Pero entonces tampoco nos espantemos de que las instituciones del Estado mexicano, que ahora por azar del destino democrático están en manos de la izquierda, reaccionen con la bandera en el pecho. ¿Por qué? Porque la pregunta es, todas las veces que ahorita David nos leyó en esa definición de aquiescencia, Estado, ¿cuántas veces o podemos en la realidad decir que el Estado mexicano de hoy, 2025, está teniendo una posición sistemática de permitir esas omisiones, sí o no? Esa es la pregunta que tiene que contestar el comité Voy a preparar y unos por eso activó el comentarios. 34. Pero el asunto es con, con toda honestidad, por más que las personas que llevan los casos
de manera completamente legítima al Comité de Naciones Unidas, pueden decir, no, sí, porque al final de cuentas el gobierno de izquierda ha resultado ser la reencarnación del PRI, porque esa es la posición en la narrativa. El problema es que yo no veo eso. Hay otra cosa. Y por eso era tan importante que los datos que nos está dando apenas ahora la CNDH empiecen a circular para ver exactamente qué es lo que está pasando ahora, David. Pero el comité, por lo que tú dijiste, sí está hablando de responsabilidad del Estado. Claro, pero es que Ahora, el comité y la solo puede bronca ver es que en el responsabilidad del Estado. Estado, no hay otra opción. Entonces, no hay otra No, opción. A fuerza no, tiene no, que ser no, a ver. responsabilidad del Y Estado. ahí no estamos de acuerdo, por una razón, porque en eso tú eres más abogado y yo soy más politólogo. Porque el Estado, sí, jurídicamente, por supuesto que sí, no hay otra salida, pues es lo que te estoy diciendo. Por eso el otro lado reaccionó como reaccionó, con la bandera en el pecho. Pero el problema es que es politológico, no jurídico. El asunto es qué partes de la estructura del gobierno del Estado mexicano, que es una república federal con municipios libres y que es básicamente un desmadre, qué partes de esa estructura son las que están haciendo eso que dice el comité. Esa es parte del trabajo del comité, precisamente. No, a ver, ese es parte del trabajo del Estado, de las instituciones del Estado, Federico. Ah, O no, sea, también. A no, ver, no, el trasladarle la sí, investigación de los crímenes al comité, el comité no tiene las herramientas para analizar los crímenes no, uno a no, uno. una En la cosa, mayoría de los casos de desaparición se encuentran en la impunidad por la incapacidad del Estado mexicano. Se sigue exacto. repitiendo por la incapacidad del Estado. Ahí vas a decir, ¿quién es el responsable del Estado? Pues todas las fiscalías, No, todo pues el sí, poder a ver, judicial, todas las comisiones. Eso es el Estado mexicano. Pues y si no, ¿cómo se conforma el Estado lo mexicano? que estás diciendo, David, es la demostración de lo limitado que es la visión solamente jurídica. Tienes que meter politología y empezar a decir qué parte de la estructura gubernamental dentro del Estado es la que tiene que hacerlo. Y ojo, tampoco es que los abogados no se den cuenta de esto, porque en el caso que estábamos discutiendo de Garduño, también tú decías con toda claridad, bueno, hay una parte que es el Instituto Nacional de Migración, del que es titular Garduño, pero hay otra que es la Comisión de Víctimas y la Fiscalía que la ataca, todos son Estado. Y creamos un sistema constitucional para que distintas partes del Estado se confronten unas con otras para que haya justicia para la sociedad. O sea, eso también lo sabemos de teoría del Estado y de derecho constitucional. Pero mi punto es, eso no es lo que la táctica de cabildeo en el sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos buscaba. Lo que buscaba es arrinconar. Ahora, no nos espantemos que los otros se arrinconan, se envuelven en la bandera nacional y cual niño héroe se lanzan del peñasco. Este es parte del rol. Ahora, habría que superar el rol y empezar a discutir quién está fallando. Y aquí nada más lo pongo sobre la mesa. Yo a eso voy. No deberíamos tener en materia de desapariciones una autoridad única, centralizada. Olvídate de comisiones de estados y que las fiscalías de los estados hagan, sino que fuera todo. Ya sé que ni a ti ni a mí nos gusta la Fiscalía General de la República, pero Todavía no. en el desmadre que hay, ¿no sería mejor centralizar en este caso de emergencia? O sea, puede ser una opción para tener una conducción vertical, digamos, de la política. ¿Mm? Pero termino con dos fraseos y creo que aquí la propia CNDH me da la razón, a diferencia de lo que tú has estado argumentando, Federico, y leo una parte final de este documento de Naciones Unidas y luego regreso al documento de la CNDH. Dice el documento de Naciones Unidas del 2023. Las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otros, a los denominados grupos paramilitares, las patrullas civiles y empresas de seguridad privada. También pueden aplicarse a las personas implicadas en la delincuencia organizada, en particular a los grupos de traficantes o tratantes. Se extiende a cualquier persona o grupo de personas, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal. Termino lo de Naciones Unidas. Y regreso a la CNDH. O sea, cuando yo digo de lo de la CNDH, Federico, perdón, pero no hay forma de que digas que la CNDH está haciendo una crítica, o sea, la CNDH acepta otra vez el tema. Lo que yo digo es, cambia la posición. Y la CNDH aquí, regreso al punteo que estaba leyendo hace rato, y dice, en la casi totalidad
en la casi totalidad de los casos en que pudiera acreditarse la responsabilidad de servidores públicos, se trata de autoridades estatales o municipales. Perdón, aquí la CNH está diciendo, hay responsabilidad de autoridades estatales o municipales, por lo tanto, esa es conclusión mía, se actualiza la quiesencia del Estado, la permisividad del Estado. Y el otro punto que me parece que es brutal por parte de la CNH, qué bueno que lo reconozca, dice, existen espacios geográficos muy definidos donde el delito de la desaparición se ha vuelto sistemático, producto de las dinámicas delincuenciales. No lo digo yo, no lo dice el comité, no lo dicen los niños héroes que nos dieron patria. La CNDH, pese a los papeles y las posiciones que ha tenido, reconoce que en lugares específicos geográficos del país, el delito de desaparición se ha vuelto sistemático. Punto. Creo que Oigan, jóvenes, esa es la discusión. Ahí está la CNDH, insisto, pese a su papel y pese a aventarse 20 hojas, en las líneas delgadas, dice, hay casos de responsabilidad de servidores públicos, estatales y municipales, ahí no entiendo cómo abstrae la federación, pero bueno, suponiendo sin conceder, hay responsabilidad estatal y municipal, y hay espacios geográficos donde la desaparición es sistemática. Punto, es justo lo que está analizando el comité. ¿Qué nivel de responsabilidad tienen los servidores públicos? Si tenían conocimiento o no de estos hechos, si actuaron en consecuencia o no, y por qué este delito se ha vuelto sistemático. Por las dinámicas delincuenciales, puede ser, pero ¿por qué se ha vuelto sistemático? Eso sí le corresponde al comité. No Aunque decir quién David, lo hizo. Ahí en eso no hay contrario, estamos de oigan, acuerdo. mis queridos maxi abogados, tenemos ya al otro Ahora se invitado. aguantan porque se les fue la luz. oye David, ya sé que ya tenemos que cerrar porque nos está esperando el doctor David Barkin, pero en esta parte dice, estos señalamientos no corresponden a la realidad porque hoy la desaparición forzada no es sistemática ni mucho menos una política de Estado, pero en esta parte de no es sistemática, o sea, es decir, no lo acepta finalmente, ¿no? O sea, por un lado acepta esta parte de que participan autoridades regionales, locales y municipales, Y por otro no. pero por otra no, ¿no? O sea, entonces hay algunas contradicciones también aquí en el documento que me La, parece... Adelante, perdón. no, no es una contradicción. A ver, llevemos lo que voy a hacer ahorita es un argumento ad absurdum, porque si nos dejamos llevar solo por los abogados, entonces Este mundo sería cualquier, increíble, mi querido no, 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 Federico, si no, los abogados No, es que... gobernamos. sería monstruoso. Entonces, si agarramos lo que nos acaba de decir David, la CNDH reconoce que en el caso de Ayotzinapa tenemos autoridades municipales y estatales, yo también no veo cómo sacaron las federales, pero aceptó eso y por lo tanto hay responsabilidad del Estado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es iniciar un juicio político generalizado y acabar con todas las autoridades electas de la República Mexicana y volverlas a elegir. Esa sería la consecuencia en general abstracto. ¿Pero por qué dices que no hay La contradicción? única salida razonable es la que está diciendo al final David, ¿Pero por que qué es dices que no hay investigar contradicción? quién específicamente es responsable en cada uno de los niveles de gobierno. ¿Pero por qué dices que no hay contradicción? No, perdón. Lo que estoy diciendo es que no hay contradicción porque la CNDH está actuando dentro de un sistema federal y municipalista. Entonces sí hay una responsabilidad del Estado en esos niveles. Y en el caso específico, ahí no hay contradicción. El problema es que en la posición que David cada determinado momento toma, parecería que entonces la única salida sería que si hay responsabilidad del Estado, entonces toda la República Federal y municipalista y toda la República debe ser eliminada, castigada. Es el mismo caso de Garduño, ¿eh? Si ustedes lo piensan, pero en grandotote. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar el gobierno. Bueno, yo lo que les Yo estaría nunca dije invitando, esto. tenemos que armar una tertulia. ¿Qué les Sí, parece? perdón, Es una buena idea. Perdón, yo nunca dije eso, esa Sí. Y conclusión yo que... tampoco dije muchas de las cosas que tú decías, pero No, de pero eso se esa, trata, que es esa lo que te estoy conclusión entendiendo. de que mi conclusión es que se cambie el gobierno, perdón, yo nunca lo dije, nada más quiero que quede nota. No, no, no. Estoy diciendo la consecuencia de lo que tú estás diciendo. No, no, bueno, es que es la En consecuencia lo de que, la conclusión del hipotético del que vaya usted a saber. No, o sea, yo a no ver, estoy diciendo
En lo que Perdón, sí Federico, estamos de en acuerdo es ningún que momento tenemos que dije descubrir quiénes son los responsables en cada uno de los niveles de que a gobierno quién le y corresponde obligarlos esta investigación. Y lo que estamos también de a todos. acuerdo, Y y nivel internacional. lo que estamos también de acuerdo es que esta maxi mesa es lo mejor de lo mejor. Aquí hay debate de buen modo, de buena forma, y pues mucho que analizar sobre esto. Así que David y Federico, pues ahí nos ponemos de acuerdo para armar una tertulia sobre el tema. Y cada uno se trae un Con invitado, los invitada guantes de más. box, Los guantes, Va a ser relevos o qué? porque ándale. además están las clases de box, ¿no? Entonces, De veras. entonces, Fíjate, no, el tema fuerte es cuál es la consecuencia de la responsabilidad del Estado en general en violaciones de derechos humanos. Que Uf, cambie la política, justo a eso va dirigido. Todos los organismos de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas, te emiten una serie de ¿No? recomendaciones. Y también tendría que ser que haya castigo para los responsables. Claro, y te emiten una serie de recomendaciones, o en el caso de la Corte, sentencias que son obligatorias, te emiten una serie de lineamientos en donde te dicen qué es lo que tienes que hacer, cambiar, corregir, tener este protocolo, tener este modelo, cambiar este texto constitucional, hacer este análisis, porque justamente oigan, ya nos está esperando el son doctor David Barchi, perdón. complementarios. El sistema son Ya, ya complementarios. ya estamos haciendo la agenda de la tertulia. Ahí ya, sí hay ya, que... ya, ya, Ahí Sí, falta. sí, les sí, mandé sí. una imagen de cómo sería el mundo sin abogados, a ver si la pueden poner de los No, Simpsons. Ok, imagínate, no, no. Siempre órale. hay una Tremendo, Ahorita referencia nos de los tremendo. vemos, Simpsons. David. Gracias, David. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Gracias, hasta pronto.